Bueno, hola, en este video vamos a hablar sobre el derecho natural y el derecho positivo, que es un tema sumamente interesante, lo confieso, es uno de mis preferidos, de, tanto de la materia de introducción al derecho como de filosofía del derecho. El tratamiento que vamos a hacer en este video es un nivel básico como para introducción al derecho, que después obviamente se puede y se va a profundizar en filosofía del derecho. Lo primero que vamos a especificar es lo siguiente, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de el derecho natural y el derecho positivo? Entonces nosotros tenemos acá que la definición del derecho natural, que es un orden jurídico o un orden de principios jurídicos cuyas características que es universal, inmutable, trascendente y fundante. ¿Sí? Todas estas palabras parecen así como muy complicadas, muy complejas, y probablemente no tengamos mucha idea de qué se tratan. Entonces vamos a ir explicando una por una a qué hace referencia. ¿Sí? O sea, lo importante que tenemos que entender nosotros en este punto es que el derecho natural y el derecho positivo, esta disyuntiva que existe entre el derecho natural y el derecho positivo, es una de las disputas más antiguas que existen dentro del derecho. Como todos sabemos, el derecho como ciencia se va separando de la filosofía recién en los siglos XVIII-XIX, es decir, hasta este siglo, hasta el siglo XIX fundamentalmente, el derecho era parte de la filosofía, con lo cual cuando nosotros estudiamos a los filósofos antiguos, vamos a ver que además de filosofía aprendemos sobre política, aprendemos sobre derecho y aprendemos sobre un montón de otras cuestiones que hoy son ciencias independientes, pero que en la antigüedad, en la Edad Media y hasta incluso en la Edad Moderna eran parte de la filosofía. Entonces los filósofos es como que se ocupaban de todos estos temas. Entonces, dada esa unión tan estrecha que existía entre la filosofía y el derecho, vamos a ver que los primeros que hablan sobre el derecho natural y sobre el derecho positivo van a ser filósofos y no juristas, ¿sí? Entonces, esta definición que nosotros damos es la definición que da el doctor Ricardo García en su libro Fundamentos del Derecho, que a mí me parece que es muy, si bien está expresada en palabras bastante complejas, es muy clara. Así que vamos a ir viendo de qué se trata cada una de estas partes del concepto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el primero de los caracteres es que el derecho natural es universal. Esto significa que es válido para todos los pueblos de la tierra. Es decir, la idea de que existe un derecho natural es la idea de que hay un orden jurídico, como si fuese un conjunto de leyes para que entendamos de qué estoy hablando, un conjunto de normas o de principios jurídicos que, como es universal, es válido para todos los pueblos de la tierra. Esto quiere decir que es válido en Argentina, es válido en Inglaterra, es válido en China, es válido en todos los lugares del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho natural lo que nos intenta expresar es una idea de justicia única, ¿sí? O sea, que es válida para todos. Es como la idea de lo que es justo para todos. Entonces, que nadie puede discutir que esos principios que contiene el derecho natural son los justos, ¿sí? O sea, todo lo que es justo está dentro de esos principios del derecho natural. Entonces, es válido para todos los pueblos de la tierra. Además de ser universal, vamos a observar que la segunda de las características es que es inmutable. Justamente, como es único y es absoluto, no cambia. No solo es válido para todos, es decir, lo que los principios del derecho natural establecen como justos son justos para todos, sino que además siempre son justos. No es que lo que es justo hoy no era justo hace 500 años o lo que era justo hace 500 años no lo es hoy. Este es el elemento más importante porque siempre es el mismo.
El derecho natural intenta transmitirnos, lo vuelvo a decir, una idea de justicia absoluta, absoluta como indiscutible, absoluta como que no se puede cambiar, absoluta como que es válida siempre, absoluta como que es válida para todos, ¿sí? Entonces, esta idea de justicia nos va marcando en estos principios jurídicos del derecho natural normas, como si dijéramos leyes, que nos marcan lo que está bien, lo que es justo, lo que debe estar permitido, siempre y en todo lugar. Y por otro lado también nos establece lo que debe estar prohibido, lo que está malo, lo que es injusto, siempre y en todo lugar. Pero tiene más características el derecho natural, entonces la siguiente característica es que es trascendente. Y esto es fundamental. La palabra trascendente de lo que nos está hablando es de que trasciende la realidad física en la que nosotros vivimos. Es decir, nosotros en la realidad en la que nos movemos nos conectamos con el exterior, es decir, nos conectamos con lo que es externo a nosotros mismos a través de los sentidos. Es decir, abrimos los ojos y vemos alrededor, escuchamos por los oídos lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos tocar, podemos oler, podemos sentir, ¿sí? Entonces, esa es nuestra conexión con la realidad física. Podemos tocar los objetos, los podemos ver, los podemos sentir. Si algo nos están diciendo que es trascendente, quiere decir que no puede percibirse mediante los sentidos y que por lo tanto no está en el mundo físico, es decir, no es un elemento que nosotros vamos a poder ver en algún lugar o que vamos a poder escuchar o que vamos a poder tocar, sino que es una realidad que está más allá del mundo físico. Como para hacer una analogía, podríamos decir, para aquellos creyentes religiosos que piensan que el cielo existe o que el infierno existe o que el alma existe, son todas realidades en las que nosotros podemos creer su existencia, es decir, podemos estar convencidos de que existen, pero ni los podemos ver, ni los podemos tocar, ni los podemos oler ni sentir, es decir, están en un plano de realidad que excede el de nuestros sentidos. Y esto es fundamental, porque si el derecho natural está en un plano de realidad al cual nosotros no podemos acceder mediante nuestro cuerpo físico, significa que no lo podemos cambiar. Es decir, esos principios que son universales, que son válidos para todos, que no cambian a lo largo del tiempo, tampoco los podemos cambiar nosotros porque no podemos acceder a ellos físicamente, no los podemos ver, no los podemos tocar. Pero también tenemos una característica más, que es, perdón, se me pasó el anterior, una característica más, que es que este derecho natural tiene que ser fundante. La idea de empezar a hablar del derecho natural tiene que ver con estar convencidos de la existencia de este ordenamiento jurídico que es válido siempre, que no cambia, que no lo podemos cambiar, y que como es un ideal perfecto de justicia y es un ideal absoluto de justicia, tiene que servir como fundamento el derecho positivo. Esto quiere decir, el derecho positivo, es el derecho creado por el hombre, tiene que fundarse en este derecho natural que es el ideal de justicia perfecto, ¿sí? Entonces, a ver, si un legislador humano, ya sea el rey en la antigüedad o ya sea el Congreso o un presidente o quien sea que cree las normas jurídicas en una sociedad, que se lo vamos a llamar genéricamente legislador. Si un legislador crea derecho para la sociedad donde la va a aplicar, obviamente tiene la pretensión de crear un derecho justo. Ningún legislador crea un derecho pensando que es injusto o haciendo que sea injusto. En todo caso será justo para él y no será justo para la población, pero él lo hace con la idea de que eso que está haciendo es justo. Entonces, si el legislador tiene la pretensión de que su derecho sea justo y que por lo tanto sea obedecido y que la sociedad lo acate y lo obedezca, tiene justamente esta aspiración, este objetivo de que el derecho sea justo. El derecho natural aparece como
como una manera de anclar el derecho humano, el derecho creado por los hombres, a un ideal de justicia perfecto. ¿Por qué aparece esta idea del derecho natural como algo que debe existir? Digo, porque si nadie lo vio y nadie lo escuchó nunca, ¿por qué a alguien se le empezó a ocurrir hablar de que existe el derecho natural? La realidad es que si nosotros observamos la historia y observamos los diversos pueblos de la Tierra, vamos a ver que las disposiciones del derecho son cambiantes, es decir, lo que está prohibido o permitido en un lugar no está prohibido o no está permitido en otro, ¿sí? Entonces, no todos los pueblos tienen el mismo derecho, ni un mismo pueblo tiene el mismo derecho a lo largo del tiempo. Entonces, ya en la antigüedad, cuando los griegos observan, cuando empiezan a viajar de ciudad en ciudad y ven que lo que está prohibido en Atenas está permitido en Esparta y viceversa, y los mismos estudiosos del derecho o de la historia ven que en Atenas hacía 200 años estaban permitidas determinadas cosas que ahora estaban prohibidas y viceversa. Es decir, cuando los antiguos observan que el derecho va cambiando a lo largo del tiempo y que va cambiando de pueblo en pueblo, les agarra así como una incertidumbre, como una inquietud que dicen, bueno, pero si el derecho puede cambiar y el legislador humano, que es el que nos da las leyes, que insisto, puede ser el rey, puede ser la asamblea, puede ser quien sea que crea las normas en un determinado lugar, si ese legislador humano puede cambiar las normas y lo que antes estaba permitido ahora está prohibido, significa que puede crear prohibiciones y permisos como se le antoje, es decir, queda totalmente liberado a la voluntad y al arbitrio del legislador. Y esto es como que se les frunció un poquito a los antiguos, porque dijeron, a ver, si el legislador puede poner las normas que se le antojen, no tenemos ninguna seguridad de que no nos vengan a poner leyes injustas y que además lo que hagamos hoy no lo vengan a prohibir mañana. Entonces es como que esta idea de que el legislador humano puede cambiar las normas y las leyes a su antojo generaba muchísima inseguridad. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, sí, pero a ver, el legislador humano no puede poner en una ley lo que se le antoje. Tiene que haber una idea de lo que es justo y de lo que es injusto que sea perpetua, es decir, que sea sólida, que no se pueda cambiar y que el legislador humano no la pueda manipular a su gusto y a su antojo como él quiera, ¿sí? Sino que tiene que estar claramente establecido lo que es justo y lo que es injusto. Y una vez que lo establecemos es para siempre. Porque si no, si lo justo va cambiando, bueno, entonces las normas van cambiando y esa sería la explicación de por qué cambia el derecho. Entonces empiezan a convencerse de que debe ser que exista este ordenamiento natural. Ellos lo llaman derecho natural porque les parece que es lo que es naturalmente justo, ¿sí? Independientemente de la voluntad del hombre y del legislador humano. Entonces, este derecho natural lo empiezan a concebir como algo único, que hay un solo derecho natural, no hay tantos derechos, no hay un derecho natural para Atenas y un derecho natural para Esparta y un derecho natural para cada pueblo, sino que es uno y por lo tanto es válido para todos, que no se puede cambiar porque no lo creó el hombre, sino que existe desde que existe la naturaleza, o sea, así como la naturaleza se rige por principios y por leyes, este derecho natural también existe de la misma manera desde antes de que nosotros estemos acá y que va a ser siempre el mismo. Y que además, justamente como no lo creamos nosotros ni depende de nosotros, tampoco lo podemos cambiar. Y eso nos deja protegidos de el capricho del legislador, de que el legislador no va a poder cambiar esas disposiciones del derecho natural como él se le antoje. Y como la existencia de este derecho natural tiene la pretensión de ser fundante, se le avisa al legislador humano que dice, mirá, existe este derecho natural, que es lo justo, que es lo que es justo siempre, lo que está bien siempre, es válido para todos, no lo podemos cambiar. Así que si vos querés hacer un derecho justo, vas a tener que ajustarte a
estos principios, ¿sí? O sea, vas a tener que conocer lo que dicen esos principios y los vas a tener que convertir en normas positivas que luego nos vas a obligar a nosotros a cumplir, que los vamos a cumplir muy gustosos porque nos estamos comportando de acuerdo a lo que la naturaleza establece como justo, ¿sí? Entonces, esta es un poco la idea de cómo surge el derecho natural en la antigüedad. Igual después vamos a ver un poquitito las distintas ideas y la evolución de la idea del derecho natural. ¿Por qué es tan atractivo que al día de hoy, yo les dije que la idea del derecho natural comienza en la antigua Grecia y es el día de hoy, en el siglo XXI, que todavía hay gente que sigue hablando en el ámbito de la ciencia del derecho, sigue hablando del derecho natural como algo que existe? ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué, a pesar de todas las discusiones de las que vamos a conversar hoy, todavía seguimos insistiendo con el tema del derecho natural y no es algo que esté superado o resuelto, por lo menos de algún modo? La realidad es que es tan atractivo porque ustedes fíjense que si nosotros pudiésemos encontrar una lista de principios, ¿sí?, en las que podamos encontrar lo que está bien y lo que está mal. En realidad, cuando nosotros hablamos de derecho no hay bien y mal, sino justo o injusto, pero hablo de bien y mal porque me parece que todavía es más contundente la idea. Si nosotros encontrábamos una lista que nos dijera todo lo que está bien y todo lo que está mal, y que esa lista nos venga dada de alguna cosa superior, que podremos llamarle naturaleza, podemos llamarle Dios, podemos llamarle como le querramos llamar, las leyes del universo, o sea, le podemos poner el nombre que quiera, pero nos viene dado, no es algo que decidimos nosotros, no es algo que consensuamos nosotros, sino que es algo que viene dado. Y esos principios, esa lista de cosas de lo que está bien y de lo que está mal, no la podemos cambiar y sirve para todos los seres humanos. Es decir, hay supuestamente una lista de cosas que están bien para todos los seres humanos y que están mal para todos los seres humanos. Y que estaban bien en Grecia y que siguen estando bien hoy, y que estaban mal en Grecia y que siguen estando mal hoy. Y que además, si nosotros podemos establecer con claridad esos principios, esa lista de cosas que están bien y que están mal, y se las podemos entregar simbólicamente, ¿no?, al legislador humano y decirle, mira, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Vos tenés que hacer las leyes siguiendo estos principios, porque si contrarías estos principios, vas a estar creando un derecho injusto que nadie va a estar dispuesto a obedecer. Se resuelven todos los problemas. Si nosotros lográramos encontrar esa lista de principios que nos dicen lo que está bien y lo que está mal, hoy y para siempre, para todos y para todas, y que el legislador tiene la obligación de adherirse o adecuarse a esos principios, resolveríamos todos los problemas de justicia o injusticia a lo largo del tiempo. No habría más discusión sobre lo que es justo, sobre lo que es injusto. Todos los legisladores del mundo crearían un derecho perfecto, justo y obedecido por todos, y se acaban todas las discusiones. Entonces, ¿cómo vamos a renunciar a algo tan poderoso como es resolver de una vez y para siempre lo que está bien y lo que está mal y hacer nuestro derecho positivo en función de esa idea? Es tremendamente atractivo y es por eso que a lo largo de los siglos, y a pesar de las distintas corrientes que ahora vamos a ir analizando, nadie renunció a la idea de que el derecho natural existe. Lo que va a ir cambiando es cómo lo explicamos o de dónde lo sacamos. Porque si bien es sumamente atractivo la idea de que exista un derecho natural, la propia característica de su trascendencia, es decir, de que exista en una realidad diferente a la realidad física en la que nos movemos nosotros, es la que no nos permite demostrar su existencia mediante una prueba empírica, mediante una prueba fáctica. Yo no puedo traer del lugar donde está al derecho natural y mostrárselo a la gente escrito en un papel o grabado en una piedra, o que lo puedan escuchar de alguna manera, o que lo puedan oler, o que lo puedan sentir. ¿Por qué? Porque el derecho natural
si es que existe y si creemos que existe, existe en una, em, en una realidad diferente a la física, por lo tanto no podemos acceder al derecho natural mediante los sentidos. Entonces lo tenemos que imaginar, lo tenemos que deducir, lo tenemos que tratar de alcanzarlo mediante la razón, pero no lo vamos a poder ver ni tocar. Esta principal dificultad, que es su principal protección para que nosotros lo podamos cambiar, como no lo podemos acceder, no lo podemos cambiar, tampoco pasa a ser, digamos, así como es una ventaja porque no lo podemos cambiar, también pasa a ser un defecto o un perjuicio en el sentido de que no podemos acceder a su existencia, a verlo o a tocarlo y estar 100% seguros de cuál es esa lista de principios de lo que está bien y de lo que está mal. Vamos a suponer que existe, vamos a suponer que creemos fervientemente en la existencia del derecho natural. Gracias a Dios, ese derecho natural se encuentra en una realidad a la que nosotros no podemos acceder, por lo tanto no lo vamos a poder cambiar. Entonces no podemos estar poniendo una cosa hoy y sacando la otra mañana, ¿sí? Ahora, como tampoco podemos acceder, no tenemos ninguna prueba cierta de su existencia o de su contenido. Y cuando hablo de su contenido me refiero a cuáles son estos principios que nos indican la justicia, lo justo, lo bueno, hoy, para siempre y en todo lugar. Entonces vamos a ir viendo cómo trataron de explicar los distintos filósofos a lo largo del tiempo de dónde podemos obtener estos principios, o digamos, dónde se asienta ese derecho natural, a pesar de que no lo podamos ver, y cuál podría ser su contenido tratando de deducir ese contenido a partir de la razón. Vamos a ir viendo entonces. Antes de comenzar, digamos, con esta línea de evolución del derecho natural, aclarar un poquito, bueno, lo que es el derecho positivo, que ya a esta altura más o menos lo sabemos todos. El derecho positivo es el derecho que los hombres han creado en algún momento y en algún lugar determinado, de cuya existencia se pueden ofrecer pruebas empíricas. Es decir, derecho positivo es el derecho que rige hoy en la Argentina. ¿Cómo pruebo yo el derecho que existe hoy en la Argentina? Porque está el Código Civil y Comercial, porque está el Código Penal, porque está la jurisprudencia que yo puedo extraer de las sentencias de los jueces, porque están las leyes escritas, es decir, yo tengo manera de probar la existencia de esos derechos. Derecho positivo también era el derecho romano, ¿sí? El derecho romano que estaba vigente en el año 200 a.C. ¿Cómo pruebo yo la existencia del derecho romano en aquellos momentos? Bueno, con las pruebas históricas que pueda recopilar que no se hayan destruido, piedras que estén grabadas, historias de la gente contemporánea de aquella época que contara cómo se resolvían las cuestiones y cuáles eran las normas que estaban vigentes, ¿sí? Es decir, todos los derechos que en algún momento estuvieron vigentes y fueron obligatorios se pueden demostrar o por fuentes jurídicas o por fuentes históricas, ¿sí? Si no lo podemos probar porque las fuentes se destruyeron, es una cuestión diferente, pero el derecho existió igual, ¿sí? Bien. Antes de entonces de comenzar con la cuestión de la evolución de las distintas corrientes del derecho natural, es importante hacer una aclaración que después la vamos a desarrollar un poquito más, de no confundir lo que es el derecho positivo con lo que es el positivismo, que es una corriente de pensamiento. Tienen nombres parecidos y están emparentadas, pero no son lo mismo, ¿sí? El derecho positivo es esto que acabamos de decir, es el derecho creado por el hombre en un tiempo y en un lugar determinados, ¿sí? Y que nosotros podemos tener pruebas de su existencia. En cambio, el positivismo es una corriente de pensamiento que aparece en el siglo XIX. Corriente de pensamiento puede ser a lo que llamamos el positivismo, o puede ser el racionalismo, o puede ser el empirismo, o puede ser el existencialismo. Es decir, esas son todas corrientes dentro de la filosofía de grupos de pensadores que tenían puntos en común en su forma de pensar y entonces formaban una corriente de pensamiento. Entonces, este positivismo, que después lo voy a desarrollar con más profundidad, es
una corriente de pensamiento que aparece en el siglo XIX y comienza dentro de la sociología de la mano de un sociólogo que era Augusto Comte, que lo que busca, y esto es lo que tienen en común todos los positivistas, digamos, lo que busca es darle un carácter científico a las ciencias sociales. Esto entronca con lo que decíamos al principio, de que tanto el derecho como las ciencias sociales se habían ido desglosando o desgajando del tronco común que era la filosofía. ¿Sí? Yo al principio dije, cuando nosotros estudiamos la filosofía, vamos a ver que los filósofos antiguos hablaban de todo, hablaban de política, hablaban de sociología, hablaban de economía, hablaban de derecho, hablaban de un montón de cuestiones que hoy son ciencias independientes. Para que esas ciencias independientes se fueran separando de la filosofía, fue necesario un proceso por el cual los futuros científicos de esa ciencia fuesen diciendo, digamos, fuesen determinando el objeto de estudio que iban a estudiar y decir, bueno, nosotros ya no somos filósofos, ahora somos sociólogos, o somos juristas, o somos economistas, o somos psicólogos, ¿sí? Porque lo que nosotros vamos a hacer es estudiar este objeto de estudio con un rigor científico, de acuerdo a un método científico y con un criterio científico, ¿sí? En la materia pensamiento científico es donde vemos la diferencia que existe entre el pensamiento o entre la forma de conocimiento filosófica de la científica. Si bien son bastante parecidas, no son iguales, ¿sí? Si no, todo sería lo mismo. Entonces después vamos a retomar esta idea de el derecho positivo y el positivismo. Ahora sí, vamos a hacer un breve repaso de las distintas posiciones naturalistas, ¿sí? El primer antecedente, la primera vez que aparece la idea del derecho natural, lo encontramos en una obra de Sófocles, que era un dramaturgo griego del siglo V a.C., y en su obra Antígona se menciona, ¿no? Dice, estas leyes, las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses, no son de hoy, no son de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. Es decir, digamos, en la trama de la obra lo que sucede es que el gobernante le quiere imponer una determinada cuestión a Antígona con la que ella no está de acuerdo. El gobernante le dice, bueno, pero las leyes dicen esto, y ella le dice, bueno, pero hay leyes que están más allá de las leyes que vos podés hacer como legislador, que son leyes que vienen de los dioses, que tienen su origen en los dioses, y que no son de hoy ni son de ayer como la que pudiste haber creado vos, sino que vienen desde siempre. O sea, vienen si los dioses son eternos, estas leyes también son eternas y nosotros no somos quienes para contradecirlas ni para cambiarlas, ¿sí? Entonces, este primer concepto muy vago de lo que es el derecho natural, pero con la idea de que es un derecho que está más allá del derecho de los hombres y que no lo podemos cambiar ni lo podemos contrariar, ya aparece en el siglo V a.C. en una obra de teatro, ¿sí? El siguiente que va a hablar de esta cuestión va a ser Platón, uno de los filósofos griegos más famosos y más conocidos. Él va a elaborar toda una teoría sobre el mundo de las ideas y que estas ideas son perfectas y que estas ideas no cambian y que estas ideas están más allá del mundo material en el que nosotros vivimos. Y dentro de esas ideas que están en el mundo de las ideas está la idea de justicia, ¿sí? Y esta idea de justicia, como todas las demás ideas que están en el mundo de las ideas de Platón, es eterna porque no cambia, es perfecta porque no es física, porque no es material y por lo tanto no se puede corromper y no puede modificarse, y además es inmutable. Si les interesa saber un poquito más sobre la idea, sobre la teoría de las ideas de Platón, les dejo acá un link donde se explica la alegoría de la caverna, donde él desarrolla esta idea, esta teoría del mundo de las ideas. El siguiente, que fue también discípulo de Platón, es Aristóteles, que es el primero en hablar en establecer la diferencia entre lo justo legal, que es lo que establece el legislador y lo que en el mejor de los casos la sociedad se pone de acuerdo en que es justo, y aquello que es justo natural, que es, digamos, lo que es justo siempre, la idea del derecho natural, y que surge de la naturaleza. Entonces acá empezamos a tener una pequeña idea de
Los griegos dicen que el derecho natural existe y que debemos buscarlo en las leyes de la naturaleza, ¿sí? O sea, en la naturaleza, en el funcionamiento de la naturaleza. Si nosotros miramos algún documental así en Discovery o alguna cosa de esas, vamos a ver que la naturaleza se rige de acuerdo a leyes que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? O sea, los seres nacen, crecen, se reproducen y después se mueren, y eso es inalterable. La ley de gravedad es inalterable. Bueno, yo no soy una gran especialista en leyes naturales, pero digo, cuando uno empieza a ver la perfección con la que funciona la naturaleza, claramente ahí hay una serie de, llamémosle leyes, que hacen que esa naturaleza funcione de una manera perfecta, cíclica, y que todo se compense y que los leones se tienen que comer a las gacelas porque si no habría demasiadas gacelas y eso sería un problema, y entonces las gacelas que se comen el pasto y así se van formando las cadenas alimentarias. Es decir, todo está perfectamente equilibrado, regulado y controlado por leyes que son invisibles y de las cuales nosotros podemos dar cuenta al observarlas de que existen, pero no las podemos cambiar ni las podemos encontrar en ningún lugar escritas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a partir de la observación de la naturaleza, los griegos dicen, bueno, ese derecho natural, que es el derecho que está por encima del derecho de los hombres, hay que buscarlo en la naturaleza, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos, como para poner un ejemplo, estos ejemplos tal vez no los pusieron los griegos, pero es para entender a dónde nos llevaría o a dónde nos podría llevar si nosotros extrajéramos de la naturaleza los principios del derecho natural. En la naturaleza, como yo ponía recién el ejemplo de los leones y de las gacelas, existe existe la ley del más fuerte, ¿sí? El león se come la gacela porque es más rápido, porque tiene más fuerza, porque es el rey de la selva, por lo que sea, pero en la naturaleza es justo que los más fuertes se coman a los más débiles y que los más grandes se coman a los más pequeños, porque así funciona la naturaleza y eso es lo que es justo dentro de la naturaleza. Si nosotros aplicamos ese mismo principio en la sociedad humana, por lo tanto sería justo que los más fuertes dominen a los más débiles. No digo comérselos porque no somos una especie caníbal, pero sí que los dominen y que los tengan bajo su poder o bajo su dominio, porque para eso son los más fuertes, ¿sí? Entonces, un principio como ese aplicado a la sociedad humana justificaría la esclavitud. ¿Sí? O sea, la justificaría como algo justo. De hecho, los griegos la justificaban porque a ellos les parecía que había pueblos que eran más civilizados y que eran pueblos superiores y que había pueblos que estaban llamados por la naturaleza a ser bárbaros y que estaba bien y que era justo y que era lo lógico y lo coherente que los pueblos más civilizados, más fuertes y mejores y superiores dominaran y controlaran a los más débiles, ¿sí? Entonces existía la idea de que el amo y el esclavo estaban bien porque había gente que por naturaleza, y esto lo dice específicamente Aristóteles al principio de la política, él dice que dentro de los seres humanos hay seres humanos que por naturaleza están dotados para mandar y otros que están dotados para obedecer. Entonces, lo lógico y lo justo es obedecer a la naturaleza y que el que mande manda, o el que manda mande y el que obedezca tenga que obedecer, ¿sí? Entonces, acá encontramos que si nosotros nos vamos a basar en los principios del derecho natural de los griegos, tendríamos que terminar justificando en el siglo XXI la esclavitud porque en la naturaleza los más fuertes dominan a los más débiles. Y acá ya nos empieza a hacer un ruido, ¿sí? Porque, o sea, hoy por hoy nadie podría sostener la justicia o que sea naturalmente justo la esclavitud. Entonces ya nos chocamos de cabeza contra el primer obstáculo del derecho natural, porque si el derecho natural es válido para todos y es justo siempre, esto debería ser justo para todos y justo aún hoy en día, porque así es el derecho natural. Entonces acá ya tenemos el primer problema que nos encontramos con el derecho natural. Algunos siglos después de Aristóteles aparece en la historia la figura de Jesús, de la religión cristiana que se genera a partir de las enseñanzas de Jesús, y a partir de la aparición del cristianismo
Este derecho natural al que no se renuncia bajo ningún término, nadie renuncia a la idea de que el derecho natural existe, lo que se hace es mejorarlo un poquito, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Santo Tomás y Suárez, que son los dos máximos exponentes de la escuela del derecho natural cristiana, es que nos van a decir lo siguiente: bueno, sí, los griegos tenían razón cuando hablaban del derecho natural y que el derecho natural hay que encontrarlo en la naturaleza, pero lo que ellos no sabían, porque eran pueblos paganos, es que esa naturaleza no es caprichosa, no es casual, sino que ha sido creada por Dios, que es, digamos, la inteligencia y la bondad suprema, y que Él, como creador de la naturaleza, es quien ha creado esas leyes que rigen a la naturaleza de una manera tan perfecta y de que todo funcione tan bien. Entonces, van a distinguir tres tipos de leyes. ¿Sí? La ley eterna, que la tenemos por acá, que es la que surge de la razón o de la voluntad de Dios, puede ser cualquiera de las dos porque hay como diferentes ramas dentro de la escuela del derecho natural cristiano, y surge de la razón, digamos, de Dios, que Él, como creador del universo, es el creador de esas leyes que hacen que el universo funcione de una manera tan perfecta. Entonces, si en nuestro mundo y en el universo todo funciona de una manera perfecta y exacta, es porque Dios así lo quiere, ¿sí? A continuación tenemos la ley natural, que es la parte de la ley eterna que viene impresa en nuestros corazones, ¿sí? O sea, nosotros como seres que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Dios lo que hace es tatuarnos, por decirlo de alguna manera, tatuarnos en el corazón la parte de la ley eterna, o sea, la parte de las leyes del universo que Él crea para que el universo funcione bien, que tienen que ver con nosotros, ¿sí? O sea, las leyes que rigen nuestro mundo y las leyes que rigen a los hombres, ¿sí? Entonces, Él se ocupa de dejarla impresa en nuestros corazones para que nosotros podamos acceder a conocer lo que dice esa ley natural mediante la razón, ¿sí? Y después tenemos la ley humana, que es lo que nosotros llamaríamos derecho positivo, que es la ley que el legislador humano crea y que, bueno, siguiendo toda esta lógica que tiene el derecho natural, debería fundarse en esa ley natural que nosotros llevamos grabado en nuestro corazón, debería convertirse en ley positiva. Es decir, el legislador humano debería observar eso que tiene grabado en el corazón y que puede acceder mediante la razón y convertirlo en una ley humana. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con los griegos, con los cristianos. A ver, si nosotros tuviésemos que, porque acá siempre el problema va a terminar siendo el mismo, porque fíjense que lo que estas escuelas están queriendo hacer es decirnos, bueno, este derecho natural al que nosotros no podemos ver y no podemos tocar, ¿de dónde lo sacamos? O sea, ¿cómo probamos que existe y que dice que se debe prohibir tal cosa y que se debe permitir tal cosa porque eso es lo justo? ¿Sí? O sea, tenemos que ofrecer algún contenido, o sea, no solo decimos, bueno, viene de Dios, sino que tenemos que decirle al legislador humano cuál es ese contenido que él tiene que poner en la ley humana, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos tratar de imaginar o de deducir cuáles podrían ser los principios que Dios, como creador del universo, impone en las normas de funcionamiento de la naturaleza y del universo, yo digo, siempre trato de decir lo mismo. Si nosotros tuviésemos que tratar de interpretar la voluntad de Dios o la razón de Dios en cuanto a principios de comportamiento, lo más parecido o lo más cercano que tenemos a interpretar esta voluntad de Dios son, no sé, los 10 mandamientos, qué sé yo, las 10 órdenes que Dios supuestamente le dio a Moisés y que quedaron grabadas en la piedra, donde si creemos realmente en lo que dice la Biblia, de que Dios grabó esas piedras, bueno, ahí tenemos más que clara la comunicación de lo que Dios quiere que esté prohibido, de lo que Dios quiere que esté permitido, porque ahí claramente nos dice qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿sí? Entonces,
Si nosotros tomamos como cierto eso, bueno, nada, lo que hace falta es convertir esos mandamientos, esa voluntad de Dios que nos comunicó a través de los mandamientos, en leyes positivas, y ya está. Y se terminan todos los problemas. Ahora, si empezamos a analizar cuáles son esos mandamientos, vamos a encontrarnos que hay algunos con los que hoy en día tampoco estaríamos muy de acuerdo, así como no estábamos de acuerdo con la esclavitud, ¿sí? O sea, mandamientos como no fornicar o no desear, no codiciar los bienes ajenos o no desear la mujer del prójimo, ese tipo de mandamientos, o sea, nadie va a discutir el no matarás y el no robarás, pero hay otros mandamientos que son cuestionables que puedan estar prohibidos jurídicamente. O sea, que está bien que puedan ser considerados pecados para la iglesia y que Dios no quiera que nos comportemos así porque quiere que seamos buenos, pero de ahí a convertir esos principios en delitos y en cosas que están prohibidas y sancionadas por el Estado, bueno, hay un largo trecho, o sea, tampoco nos convencería ahora, por ejemplo, que estuviera prohibida, como dice la Iglesia, la fornicación, ¿sí? Entonces que las relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales estarían todas prohibidas y iríamos todos a la cárcel si violamos ese principio jurídico. Entonces acá volvemos a chocarnos con la idea de que hay cosas que no son justas siempre ni son justas para todos, sobre todo si observamos que la religión cristiana no es la única religión que existe en el mundo, que hay otras religiones que si bien en algunos principios básicos coinciden todas, hay muchas diferencias, con lo cual, ¿por qué serían más válidos los mandamientos cristianos que lo que dice la religión judía o la religión musulmana o la religión budista o la religión que quisiéramos tomar? O sea, ahí ya tenemos una cuestión de que no es universal, ¿sí? Porque no es válido para todos. Entonces, acá tenemos otro problemita con la existencia del derecho natural. A continuación tenemos la escuela, que se llama escuela clásica, en la que ellos dicen, no, momentito, paren, ustedes estaban confundidos. Cuando hablamos de derecho natural, no estamos hablando del derecho de la naturaleza, porque nosotros no somos leones, no somos gacelas, ni somos monos, ¿sí? Tampoco tiene que ver con Dios, porque acá Dios, o sea, hay muchas religiones y todos los dioses en los que creen las distintas religiones son distintos, entonces ahí ya tampoco nos pondríamos de acuerdo. Cuando hablemos de derecho natural, lo que estamos diciendo es la naturaleza del hombre, muchachos, no era lo otro, es esto, va por acá la cosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es igual para todos los hombres, ya sea que vivas en África, en Asia, en Europa o en donde vivas y en el tiempo en el que hayas vivido, la naturaleza humana es la misma y no hace falta creer en Dios para hablar de la naturaleza humana. Entonces esto era como mucho más democrático, si se quiere, ¿no? Entonces, estos filósofos de esta escuela clásica lo que van a tratar de establecer es, bueno, ¿qué es aquello que es natural al hombre? Es decir, aquello con lo que todos nacemos y que lo tenemos desde el nacimiento y que puede modificarse a partir de la sociedad, pero que es lo que llevamos dentro y que no va a cambiar nunca y que no puede cambiar, ¿sí? La mayoría de estos filósofos lo que hace es imaginar, algunos, otros no tanto, lo que hacen es imaginar cómo sería el hombre, cómo sería el ser humano en un estado de naturaleza en el que no existiera la ley y en el que no existiera el Estado y donde, digamos, como si fuésemos salvajes, ¿sí? O sea, como si fuésemos animalitos salvajes, ¿sí? Entonces, Grocio lo que va a decir es, después de hacer toda su elaboración y todo su estudio, lo que dice, a mí me parece que lo que es natural al hombre, lo que todos los hombres en el mundo, en la historia, todos tienen, es el instinto societario. Ese instinto societario es a lo que él llama ese instinto de vivir con otros seres humanos, es decir, esa necesidad, esa propensión, ese instinto que tenemos las personas de acercarnos a otras y vivir en sociedad, ya sea la familia, ya sea la aldea, ya sea el Estado, ya sea el imperio, o sea, no importa el tamaño de esa sociedad, lo importante es que no vivimos aislados ni solos, sino que vivimos siempre buscando asociarnos con otros.
Pufendorf va a decir, bueno, sí, más o menos, ¿sí? Para mí lo que es natural al hombre es el sentimiento de debilidad, es darnos cuenta de que solos no podemos, o sea, no es una cuestión de instinto de que a mí me complace estar con otros y que voy a buscarlos instintivamente, sino que me doy cuenta de que soy débil, me doy cuenta de que solo no puedo sobrevivir y que necesito de los otros. Una cosa es que me guste estar con los otros y otra cosa es que necesite de los otros. ¿Sí? Eso ya es un punto de partida completamente diferente. Entonces, él termina diciendo que la sociedad aparece a partir de esta sensación de inferioridad o de vulnerabilidad que el hombre tiene y que por eso forma la sociedad para compensarla. ¿Sí? Después Tomasio nos va a decir que no, que la naturaleza del hombre no es el instinto de vivir en sociedad, ni es la debilidad que nosotros nos damos cuenta que tenemos, sino que es el afán de dicha, es decir, el deseo de alcanzar la felicidad. Tomasio lo que cree es que el hombre todo lo que hace, lo hace para obtener felicidad, es decir, todo lo que hace lo hace para sentirse feliz y que ese es su movimiento básico. Todo lo que hace lo hace para ser feliz. Y que, como a veces esa felicidad no la puede alcanzar solo, busca asociarse con otros para alcanzar un mayor grado de felicidad o una felicidad más compleja. ¿Sí? Por último, Hobbes, que es este que imagina cómo sería el hombre en un estado de naturaleza donde no existiera la ley ni el Estado, lo que dice es, el hombre no es acá un ser sociable que le encanta estar con los otros, ni que hace todo por la felicidad. El hombre es un ser egoísta. ¿Sí? El hombre enseguida se da cuenta de que todos somos iguales y que por lo tanto todos podemos conseguir lo mismo. ¿Sí? O sea, todos podemos aspirar a obtener lo mismo. Y si no hay ley, no hay lo tuyo y lo mío. Por lo tanto, todo puede ser de todos y yo voy a poder tener todo lo que pueda conseguir. Pero todo lo que yo puedo conseguir es lo mismo que puede conseguir el otro. Entonces, si yo me lo agarro, el otro me lo puede sacar. ¿Sí? Entonces, acá está como la cuestión. Él dice, no quiero profundizar en la filosofía de Hobbes, que es súper interesante, él lo que dice es, los hombres son egoístas, ¿sí? Los hombres no hacen las cosas porque les gusta estar con los demás, ni para hacer una mayor felicidad, sino que lo que buscan es seguridad, es proteger su vida, proteger la vida de su familia, proteger su propiedad, ¿sí? Y protegerla de que nadie se la pueda sacar. Entonces, si la ley no existe, él dice, si no hay una ley que diga que eso no se puede hacer, que yo no puedo estar matando al vecino y que no puedo estar robándole las cosas, si no existe esa ley, entonces es la guerra de todos contra todos. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, por el miedo a que nos maten o por el miedo a que nos quiten lo que es nuestro, es que aceptamos formar parte de una sociedad y por eso aceptamos el imperio de la ley. ¿Sí? Entonces, estas 4 personas que, por supuesto, no son contemporáneas, no vivieron todas juntas, pero más o menos vivieron en un término de tiempo parecido, nos dicen que esos principios del derecho natural nosotros los tenemos que buscar en la naturaleza del hombre. Ahora, si de los 4 ninguno se pone de acuerdo en cuál es la naturaleza del hombre, los principios que nosotros podemos deducir de la naturaleza de Grocio, de la naturaleza de Pufendorf, de la naturaleza de Tomasio, de la de Hobbes, no van a ser los mismos. Es decir, lo que está bien y lo que está mal para cada uno de estos autores no puede ser lo mismo porque están partiendo de un punto de partida completamente diferente. O sea, no es lo mismo que el hombre sea un ser eminentemente social que sea un egoísta. Porque lo que va a estar bien o lo que va a estar mal para el hombre social no va a ser lo mismo que va a estar bien o mal para el hombre egoísta. Entonces, acá tampoco nos empezamos a poner de acuerdo cuáles son esos principios. Es decir, nosotros le tenemos que pasar la lista al legislador humano para que haga la ley positiva de acuerdo a esos principios del derecho natural, tampoco nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Por último, la otra escuela del derecho natural es la escuela racionalista de Rousseau y de Kant, que terminan, digamos, retomando la escuela clásica, dicen, bueno, sí, la naturaleza que nosotros tenemos que tener en cuenta es la naturaleza del hombre, y la naturaleza del hombre es la razón.
con esta podríamos coincidir, ¿sí? Porque la verdad es que todos estamos de acuerdo en que si hay algo que es característico del hombre y que está en su naturaleza es el ser racional. Entonces, ellos lo que dicen es, estos principios del derecho natural lo debemos conocer mediante la razón. La realidad es que todos dijeron lo mismo, porque todos dijeron que hay que acceder mediante la razón. Y sin embargo, los principios de los griegos no eran los mismos que los cristianos lo de los clásicos, es decir, no hay una conformidad para establecer cuáles son, en definitiva, esos principios del derecho natural, y este es el gran problema que tenemos con el derecho natural. Como les decía, parece que no se ponen de acuerdo, no logran estar de acuerdo en qué es el derecho natural, de dónde surge, quién lo crea, cómo se crea y, lo más importante de todo, cuáles son esos principios de lo que es justo y de lo que es injusto para que el legislador humano los tenga en cuenta al momento de crear la ley. Vamos a meternos entonces un poquito con la cuestión del derecho natural, porque en realidad esta disputa entre el derecho natural y el derecho positivo no existía. El único estudio sobre el derecho era esto que nosotros veníamos viendo de las distintas corrientes, del derecho natural griego, del derecho natural cristiano, del derecho natural clásico. Y existía el derecho positivo, que era el derecho que creaban los hombres, y era justo o injusto de acuerdo a la comparación con el derecho natural que estuviera de turno en el siglo que analizáramos, ¿sí? O sea, si estábamos en el siglo del derecho natural clásico, ¿sí? Lo que podíamos hacer era tomar los derechos vigentes en ese siglo y ver y comparar si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con lo que enseñaba Grocio o Tomasio o quien fuera. ¿Sí? La fractura, la discusión, el distanciamiento entre el derecho natural y el derecho positivo va a empezar a aparecer cuando aparezca esta corriente de pensamiento que yo mencioné antes, que es el positivismo. ¿Por qué? Porque hasta este momento los que estudiaban el derecho eran filósofos. ¿Por qué? Porque el derecho era parte de la filosofía, la política era parte de la filosofía, la psicología era parte de la filosofía, la sociología era parte de la filosofía. Pero en el siglo XIX, que hay una explosión de crecimiento y de desarrollo de las ciencias, estas disciplinas que estaban dentro de la filosofía van a empezar a aspirar a convertirse en ciencias propias, en dejar de ser filosofía y ser ciencias, porque todos quieren hacer ciencia en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque lo más prestigioso dentro de la sociedad es ser científico. ¿Sí? Entonces, el positivismo lo que va a pretender es convertir a todas estas disciplinas que hoy nosotros conocemos como ciencias sociales, a todas estas disciplinas en verdaderas ciencias. El modelo de ciencia que tienen en este momento, en el siglo XIX, son las ciencias naturales. Es la medicina, es la física, es la biología, la geografía, ¿sí? Entonces, ellos entienden que si quieren que el derecho, la sociología y la economía y la política también sean ciencias y dejen de estar bajo el ala de la filosofía, van a tener que adecuar la manera que estudian el derecho, la sociología o la economía, van a tener que adecuar a los estándares científicos que tienen las ciencias de verdad, las ciencias serias, las ciencias duras, las ciencias naturales. ¿Sí? Entonces, el primero que va a intentar esta movida va a ser Augusto Comte, que va a tratar de crear la ciencia de la sociología. ¿Sí? Es decir, bueno, yo me quiero salir, quiero que la sociología como objeto que estudia, como ciencia que estudia la sociedad, quiero que deje de estar adentro de la filosofía. La quiero convertir en una ciencia independiente. Entonces lo que tengo que hacer, dijo Comte, es copiar el modelo, el modo en el que las ciencias naturales desarrollan sus conocimientos y elaboran sus leyes, y yo tengo que hacer lo mismo con la sociología. ¿Sí? Entonces, él va a establecer una serie de principios. Él lo que va a decir es, si la ciencia
si alguien quiere hacer ciencia con la sociología, tiene que respetar estos principios. En primer lugar, bueno, se va a oponer a la filosofía romántica, que era otra corriente de pensamiento que existía en su momento, pero que yo no la voy a desarrollar ahora porque no viene al caso ni nos sirve para desarrollar lo demás. Pero lo que sí va a decir es, ok, si la sociología tiene que ser una ciencia y tiene que ser una ciencia como la física, como la medicina y como la biología, no puede haber lugar a la metafísica. No podemos seguir discutiendo cosas que están más allá de los sentidos, no podemos seguir discutiendo si Dios, si el alma, si el cielo, si el infierno, ni nada que esté más allá de la realidad física en la que nosotros nos movemos. Porque las ciencias de verdad no estudian metafísica, estudian lo que está en el mundo físico nuestro y lo estudian observándolo y explicándolo. Entonces, si la sociología, porque recordemos que esto es para la sociología, si nosotros queremos dejar de hacer filosofía y hacer una ciencia seria y una ciencia de verdad, tenemos que dejar de lado toda la patraña de las cuestiones que no podemos ver, ni escuchar, ni percibir mediante los sentidos. Así que fuera la metafísica. Como correlato de lo anterior, dice rechazo de todos los hechos que no sean fácticos. Es decir, todo lo que no se puede demostrar, no digo en un laboratorio, pero todo lo que no se puede demostrar mediante una prueba en la que yo puedo observar, o puedo escuchar, o puedo sentir, o puedo leer, es decir, todo lo que yo no puedo demostrar su existencia fácticamente, empíricamente, queda fuera del objeto de la ciencia. No estamos diciendo que no existe, que está mal, simplemente lo que decimos es que la ciencia no puede ocuparse de estudiar cosas que no puede demostrar empíricamente. Luego va a decir que la realidad, esa que nosotros podemos percibir mediante los sentidos, debe ser explicada causalmente, que es como explican las ciencias naturales, ¿sí? Lo vimos en la unidad de normas, ¿sí? Las ciencias naturales explican la realidad mediante la causa y el efecto. Cuando ocurre una cosa, ocurre la otra. Cuando en la ley de gravedad, cuando yo suelto un objeto, el objeto se cae, ¿sí? Entonces, Comte entiende que la sociología, si quiere hacer ciencia, tiene que explicar la realidad social, que es su objeto de estudio, de la misma manera que la física explica las reglas físicas. Y por otro lado, se va a pasar un poquito de mambo Augusto Comte, poniendo a la ciencia como la nueva religión, ¿sí? O sea, si bien con la metafísica y con el rechazo de los hechos no fácticos dejamos de lado toda la religión, la fe, los misterios, si Jesús resucitó o no resucitó, si fue concebido por la paloma o no fue concebido por la paloma, todo esto lo dejamos de lado porque no son hechos fácticos. Al convertir a la ciencia en una nueva religión, un poco está cayendo en el mismo error que criticaba, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos el positivismo jurídico, es decir, es cómo adaptamos ese positivismo como forma de pensamiento del siglo XIX al derecho. O sea, después de Comte empezaron a haber una serie de juristas que quisieron hacer lo mismo con el derecho que Comte hizo con la sociología, es decir, dejar de estar bajo el ala de la filosofía para convertirnos en una ciencia individual, en una ciencia seria, en una ciencia que hace ciencia y no paparruchadas de metafísica ni pavadas de esas, ¿sí? Entonces, ¿cómo trasladamos esos principios del positivismo sociológico, cómo se adaptan al derecho? Entonces, en todo lo que es el rechazo de todo lo que sea metafísico, lo metafísico dentro del derecho es el derecho natural. ¿Por qué? Porque es trascendente. ¿Por qué? Porque no lo podemos tocar, ni lo podemos leer, ni lo podemos encontrar en ninguna realidad física. Entonces, si para hacer ciencia hay que rechazar lo metafísico, en el derecho vamos a rechazar el derecho natural. No decimos que no existe, no decimos que está mal, lo que decimos es yo no lo puedo demostrar, por lo tanto no lo voy a estudiar en mi ciencia. Yo lo único que puedo estudiar es el derecho que yo tengo pruebas de que existe, que es el derecho positivo. Por eso positivismo y positivo van tan juntos aunque no son lo mismo. Es decir, el positivismo jurídico va a decir el derecho
para hacer ciencia, para hacer una ciencia respetable, lo único que se va a dedicar a estudiar es el derecho positivo, es el derecho creado por el hombre en un momento y en un lugar determinado, de lo que yo tengo una prueba empírica de su existencia. El derecho natural no lo puedo demostrar, no puedo demostrar su existencia. Después, si yo en el fuero interno creo o no creo que el derecho natural existe, es un problema mío, pero como científico no lo puedo demostrar. Es lo mismo que los científicos que creen en Dios, ¿sí? O sea, vos podés creer en Dios, ser súper creyente, ir a misa todos los domingos, pero científicamente no podés demostrar la existencia de Dios. Entonces, una cosa es lo que vos crees en tu fuero interno y otra cosa es lo que haces como científico. Bueno, esto es el rechazo del derecho natural. Como no aceptación de ningún hecho que no tenga una realidad fáctica, se transforma en el derecho en la distinción entre moral y derecho, que la moral, como también como parte, si se quiere, de la religión, también hay que separarla del derecho, ¿sí? Porque son cuestiones personales, son cuestiones individuales, no son cuestiones como el derecho positivo, que son generales, que son aplicables a todos, y por lo tanto la moral es una cuestión íntima, ¿sí? No es una cuestión fáctica, no es una cuestión exterior, no es una cuestión empírica. Dentro de lo que es la explicación causal en el positivismo sociológico de explicar la realidad social mediante la ley de causalidad, en el positivismo se va a llegar a la lógica imputativa de Kelsen, que ya la vimos en la parte de normas. Y, por otro lado, la valoración científica del derecho, que es considerar al derecho como una ciencia seria, como una ciencia respetable, porque justamente decide dejar de lado todas las cuestiones que no se pueden demostrar en la realidad o en la práctica y acotar su estudio a todo aquello de lo cual puede dar pruebas ciertas. Las principales escuelas positivistas que tenemos, la primera que podemos mencionar es la escuela de la exégesis, que es una escuela que surge en Francia a partir de la sanción del Código Civil de Napoleón en el año 1804. Es obviamente un derecho positivo, es un derecho del cual existen pruebas, porque acá tenemos el librito que podemos leerlo y ver lo que dice. La escuela de la exégesis se va a volver como demasiado purista, ¿sí? O sea, como más papista que el Papa, y va a terminar diciendo que la ciencia del derecho, que solo estudia el derecho positivo solamente es la ley. La única fuente del derecho para la escuela de la exégesis es la ley y más precisamente para ellos el Código de Napoleón, porque les parecía que era súper perfecto, que era, era el grado máximo de evolución jurídica que la humanidad podía tener, era el Código de Napoleón, les parecía que era bárbaro, que era divino y que nunca podía haber existido nada mejor que eso. Tiene muchos otros componentes de contexto histórico la escuela de la exégesis que probablemente lo veamos más en filosofía del derecho porque ahora no vienen al caso, ahora es simplemente un raconto. Casi contemporáneamente con la escuela de la exégesis aparece la escuela histórica que aparece en Alemania, que digamos lo básico de la escuela histórica es que ellos comparan al derecho con el lenguaje, ¿sí? Ellos dicen el lenguaje no lo creó una persona un día y dijo, bueno, tal palabra quiere decir tal cosa y tal palabra quiere decir tal otra, sino que se va creando de manera tácita, si se quiere, por un acuerdo tácito social, en el que las personas empiezan a hablar y empiezan a estar de acuerdo en que tal palabra significa tal cosa y tal palabra significa tal otra, pero no hay un acuerdo consciente sobre eso, sino que se va formando espontáneamente y van apareciendo palabras nuevas a medida que es necesario nombrar conceptos nuevos, ¿sí? Entonces, ellos lo que dicen es que el derecho funciona igual que el lenguaje, que no hay que crearlo en un momento determinado por la voluntad de una sola persona que dice esto es el derecho, que sería el equivalente de la ley, sino que se va creando, que las sociedades lo van creando de acuerdo a sus necesidades y lo van modificando de acuerdo a sus necesidades de la misma manera que hacen con el lenguaje. Entonces, ese derecho se nutre mucho más de la costumbre que es creada espontánea y tácitamente por todos que de la ley que puede crear el legislador en un momento determinado. Entonces, para ellos,
la verdadera fuente del derecho positivo es la costumbre, no la ley. Entonces, ellos son positivistas, pero dicen que lo que hay que estudiar más es la costumbre que la ley. Después tenemos a Kelsen, que ya lo hemos visto un poco en la parte de norma. Él hace esta doble purificación donde justamente quiere convertir al derecho en una ciencia y por lo tanto tiene que establecer su objeto y tiene que establecer su método para distinguirse, para salirse de la filosofía, para convertirse en ciencia, pero él lo que hace además es, por un lado, la primera purificación es, dice, nosotros no queremos tener nada que ver con la metafísica, como decía el positivismo de Comte, cero metafísica acá. De hecho hay una frase muy interesante de Kelsen que dice: si yo no me voy a pronunciar sobre la existencia o no la existencia del derecho natural, la verdad a mí no me importa si el derecho natural existe o no existe. Yo lo que observo como científico es que a lo largo de los siglos ha habido un montón de pensadores que han sostenido la existencia del derecho natural que son contradictorios entre sí. O sea, como decíamos antes, lo que decían los griegos no se condecía con lo que decían los cristianos, los cristianos con lo que decía Hobbes, lo de Hobbes con lo de Grocio. Es decir, todos los que afirmaban la existencia de una misma cosa decían sobre esa misma cosa cosas contradictorias. Entonces, él lo que va a decir es, yo si observo toda esa contradicción de los autores a lo largo de los siglos, lo que tengo que concluir es que a mí no me importa si el derecho natural existe o no existe, ni qué dice ni qué no dice. Sigan tratando de establecer qué es lo que dice el derecho natural. Ese derecho natural que yo no puedo demostrar fácticamente su existencia, para mí no es objeto de estudio. Sigan charlándolo en la filosofía, que los filósofos sigan tratando de desentrañar la existencia del derecho natural, pero no en el derecho, no en la ciencia del derecho. Sí, sí en la filosofía, no en la ciencia del derecho. Esa es la primera purificación. La segunda purificación es cuando se separa del método de las ciencias naturales para crear la lógica jurídica imputativa, que es lo que vimos en la creación del juicio hipotético del deber ser. Y después habla sobre la norma primaria y la norma secundaria. Cosio, que es un discípulo de Kelsen y es un jurista argentino, basándose en lo que ya Kelsen había aportado, él lo que va a decir es que, porque es un filósofo, está dentro de la corriente del pensamiento existencialista, él va a decir que el objeto de la ciencia del derecho es la conducta, que existen valores sociales que son vigentes en un momento y en un lugar determinado, que no son válidos para siempre, como es el derecho natural, que lo que es justicia en una sociedad puede no ser justicia en otra, pero que esto tampoco va cambiando con tanta relatividad, o sea, no hay una justicia única, que es lo que diría el derecho natural, pero tampoco hay una justicia para cada individuo, porque si no cada uno hace lo que quiere y total a mí me parece que esto es justo y si a vos no te parece, jorobate. Entonces, ni lo absoluto de una sola idea de justicia, ni lo absolutamente relativo de que cada uno tenga su propia idea de justicia, sino que dice que hay justicias o ideas de justicia compartidas en una sociedad en un momento determinado. Entonces, podemos decir que hoy en la Argentina, en el siglo XXI, hay ciertos valores con los que medianamente todos coincidimos, que tal vez no son los mismos que los que tenía la sociedad argentina hace 200 años y que tal vez no sean los mismos que los que tiene la sociedad afgana hoy en día, ¿sí? Pero que si bien estos valores sociales o esta idea de justicia va cambiando a lo largo del tiempo, tampoco es que cambia tanto, ¿sí? Y propone el formato de la norma como un juicio disyuntivo. Ya para ir terminando y como conclusión a todas estas ideas, lo que podemos decir es que en la disputa entre el derecho natural y el derecho positivo, científicamente el único que podemos demostrar es el derecho positivo. Es el del único que tenemos pruebas. Por lo tanto, si vamos a hacer ciencia, solamente podemos dedicarnos a estudiar el derecho positivo. ¿Y entonces el derecho natural qué? ¿Qué hacemos con el derecho natural? Porque digo, hace 2500 años que estamos discutiendo la cuestión del derecho natural. No existe, no importa, no es importante, no es válido, no es justo. El derecho natural es
válido y es interesante y podemos seguir debatiendo y desentrañando la idea del derecho natural siempre y cuando lo hagamos dentro del marco de la filosofía del derecho. Renunciemos a considerar el derecho natural como parte del derecho positivo o como fundante del derecho positivo. El derecho natural ha servido a lo largo de la riquísima historia de la humanidad como con una función ideológica, es decir, para fundamentar o para justificar determinadas cosas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿sí? O sea, cuando tenemos la función ideológica revolucionaria, en la Revolución Francesa, todos esos ideales de igualdad, de que todos éramos iguales ante la ley, de fraternidad, de libertad, de que el Estado no nos podía prohibir pensar lo que pensábamos o decir lo que queríamos decir. Es decir, todos estos grandes ideales que nos trae la Revolución Francesa surgen de las escuelas del derecho natural, tanto clásico como racionalista, que convencieron a la gente de su época de que esos derechos, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física, el derecho a que el Estado no pueda avasallar nuestras libertades y nuestros derechos, todas esas ideas las presentaron como derechos naturales, es decir, como derechos que existen más allá de que el Estado los quiera reconocer o no. ¿Sí? Este es el gran aporte del derecho natural. Por eso seguimos con la cuestión del derecho natural. Porque si esos derechos son naturales y los tenemos todos y el Estado tiene que reconocerlos porque son justos, esto es lo importante del derecho natural. Entonces, la Revolución Francesa se basa en haber convencido a la gente de Francia de que esos derechos que ellos estaban defendiendo les pertenecían porque eran naturales, porque no había un Estado justo que pudiera prohibirlos. Entonces, que si el Estado los estaba prohibiendo, como de hecho los estaba prohibiendo, era un Estado injusto que había que destruirlo y que había que construir un nuevo Estado que los respetara. Entonces, esa es la función revolucionaria. Es cuando esos derechos que son considerados como naturales son el puntapié inicial para reformar una sociedad, un Estado o un régimen que se considera injusto porque no respeta esos derechos que son llamados naturales. Ahora, a continuación, también tiene el derecho natural también puede tener una función conservadora. El ejemplo, la época de Aristóteles, cuando él decía, la naturaleza, el derecho natural basado en la naturaleza, dice que los fuertes dominan a los débiles, porque así es en la naturaleza. Y entonces, eso es lo que es justo en la naturaleza. Por lo tanto, nosotros, los griegos que tenemos esclavos, es justo que los tengamos porque así funciona en la naturaleza. Entonces, ahí los derechos naturales aparecen como justificando un statu quo que se tiene que mantener y que no hay que cambiarlo y que no hay que modificarlo porque el derecho natural indica eso. ¿Sí? Entonces, como vemos, el derecho natural es bastante maleable dependiendo de la cara del cliente, ¿no? Entonces, es por esa razón y por todos los obstáculos y las complicaciones que hemos ido analizando, es que el derecho natural es un tema riquísimo para seguir discutiendo y para seguir debatiendo y para apasionarnos en esta discusión, pero siempre y cuando lo mantengamos dentro del marco de la filosofía del derecho, donde estos debates se pueden hacer sin tener la necesidad de demostrar absolutamente nada en la realidad física. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos hacer ciencia del derecho, el derecho se basa en el derecho positivo, que es el único del cual yo puedo demostrar su existencia concreta y real. Lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo sentir. ¿Sí? Bueno, con esto me parece que ya hemos tenido suficiente. Seguiremos la discusión cuando lleguemos a filosofía del derecho, en el que profundizaremos esto mismo, pero digamos más contundente. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta luego.